En la madrugada del domingo 18 de septiembre de 2011, un residente del distrito sudoeste de la ciudad de Ekaterimburgo, Rusia, salió a pasear a su perro. Las calles aún estaban desiertas, así que el hombre encendió un cigarro y aflojó la correa. Al acercarse al estadio de la escuela más cercana, soltó al perro para que corriera, como lo hacía siempre. Pero por alguna razón, esta vez el perro se comportó de manera inusual. Con la cola entre las patas, avanzó con cautela, olfateando con tensión. A unos 30 metros de un montón de trapos, que desde lejos le pareció al hombre, el perro se detuvo y aulló desesperadamente, mientras el dueño preocupado se acercó más. Lo que de lejos parecía ropa arrugada, ahora tomó la forma de una figura humana. Lo primero que se me vino a la mente fue que otra vez era algún vagabundo borracho. Pero cuando este transeúnte observó mejor el cuerpo que yacía en el pasto del estadio escolar, según confesó él mismo, casi vomita del shock. Después, todo sucedió como suele pasar en estos casos. A la comisaría del distrito Berzhisetsky llegó una llamada. El testigo, visiblemente alterado, informó sobre el terrible hallazgo. Y al domicilio ubicado en la calle Belorechenskaya 25 en la ciudad de Ekaterimburgo se dirigió un grupo operativo. Estás en el canal Strashnota y el video de hoy trata sobre una tragedia y el mal que durante mucho tiempo quedó impune. Denle like, dislike, escriban comentarios debajo de este video, pero solo después de que lo hayan visto hasta el final. Y también suscríbanse al Telegram de Strashnota, ahí hay contenido completamente diferente, además de materiales adicionales que no cupieron en YouTube. También suscríbanse a Boosty y Patreon, son plataformas a las que pueden acceder gratis. Estas son mis plataformas de respaldo en caso de eliminaciones o bloqueos imprevistos o incluso previstos. También me preguntan seguido, Kirill, ¿qué tienes en la nariz? Nunca le he contado a nadie, pero a ustedes se los digo en secreto. No hay nada inusual aquí, simplemente decidí agrandarme la nariz. Aquí está, pronto lo verán. Cuando crezca, me quitaré la curita y quedará así. Bueno, ahora al grano. La niña de la que les voy a hablar hoy nació en una familia que difícilmente podría llamarse próspera, nada especialmente terrible. Sus padres vivían como viven miles de nuestros compatriotas. A ambos les gustaba beber de vez en cuando, y ninguno de los dos logró nada especial en la vida. El padre se las arreglaba con trabajos ocasionales, la madre criaba a los hijos, vivían en el departamento de la abuela materna. Olya pasó sus primeros años feliz, sin pensar mucho en las relaciones dentro de su propia familia. Olga Medvedeva era una estudiante promedio entre los alumnos de la clase, no era demasiado aplicada, pero tampoco la más rezagada. La verdad es que, desde quinto grado, Olya tuvo que volverse independiente, mucho antes que sus compañeros de clase, porque sus padres eran aficionados a la bebida y su abuela trabajaba y no siempre podía ayudarla. En los últimos grados, la niña empezó a sacar puros treces, empezó a faltar a clases y probó el alcohol con sus amigos. Todos los que la conocían relacionaban estos cambios con una mala compañía en la que se metió. A pesar de esto, Olya era comprensiva, sociable y le gustaba estar en el centro de los acontecimientos, pero no confiaba sus preocupaciones y secretos a cualquiera, y tenía cosas que ocultar. El asunto es que Olya tenía desde hace poco un secreto que definitivamente no podía contar ni a sus padres, ni siquiera a sus amigos o compañeros de su edad. Más tarde, su maestra de grupo recordaba: cambió mucho hace aproximadamente un año, parece que incluso empezó a fumar, pero no lo admitía. Intenté hacerla entrar en razón, pero fue en vano. Todo cambió por completo en la vida de Olya durante la difícil etapa de la adolescencia, cuando a cualquier joven le resulta complicado, y además su padre se fue de la familia. El conflicto entre sus padres, la falta de apoyo de sus seres queridos, llevaron a la chica a buscar cariño en otro lugar, como suele pasar en estos casos. Pero para Olya Medvedeva esa búsqueda le salió demasiado cara. Ese fin de semana no empezó bien. El viernes por la noche, a Olya, de 14 años, le subió la fiebre de repente. Según sus amigas, a ella no le gustaba estar en casa cuando su mamá bebía, y eso pasaba cada vez más seguido en los últimos años.
La única persona a la que la niña realmente quería en su familia era a su hermano mayor, Mijail, quien siempre trataba de consentir a su hermana. Pero él trabajaba mucho, incluso los fines de semana, y ese día tampoco estaba en casa. A Olya no siempre le resultaba posible aislarse de los gritos histéricos de sus padres tras la puerta de su habitación. La madre, borracha, antes de quedarse dormida, insistía en acercarse a ella con sermones eternos y preguntas banales. Además, en ese estado, la mamá siempre intentaba averiguar si su hija había visto a su padre, insistía en preguntar detalles sobre su vida, lanzaba insultos sucios y al mismo tiempo le tenía unos celos terribles a Olya por la nueva pareja de él, Natalia. Había una razón para eso. La hija visitaba a su padre en el departamento de la nueva pareja de su papá, pasaba mucho tiempo ahí e incluso se quedaba a dormir, lo cual enfurecía mucho a la que estaba insatisfecha con su vida. Y esta vez todo se repitió según el mismo guión de siempre, y Olga decidió ir a ver a sus amigas de la escuela, a pesar de no sentirse bien. Le pidió a su abuela algo para la fiebre, pero solo recibió té con frambuesa, porque no había dinero extra para medicinas. Entonces le pidió a su hermano. Llamó desde el teléfono de su abuela, ya que el suyo se lo robaron hace una semana. Mijail no le negó el favor a su hermana y le compró el Effervex. Es cierto que cuando regresó del trabajo ya era tarde en la noche y Olga ya estaba dormida, así que el sábado por la mañana ella encontró el medicamento que necesitaba junto a su cama. Alrededor de la 1 de la tarde del sábado 17 de septiembre de 2011, Galina Alexandrovna vio a su nieta en la entrada, ya vestida y maquillada, lista para salir de casa en cualquier momento. Pero no la dejó salir porque pronto debía llegar el médico de cabecera. La niña, molesta, tuvo que quedarse esperando la llegada de la doctora, quien llegó al mismo tiempo que Elena, que los sábados salía a trabajar en un empleo extra. Ya eran como las 3 de la tarde. La madre entró al cuarto de su hija, respondió algo a las preguntas de rutina de la doctora y se fue a la cocina. Después de eso, Olya de todos modos se escapó de la casa solo por una hora a pasear, como le dijo a su abuela, y recibió una estricta advertencia de regresar a casa no más tarde de las 8, pero regresó una hora después, a las 9, acompañada de una de sus amigas de la escuela. Mijail, su hermano, otra vez trabajaba hasta tarde. Su madre, después de otra borrachera, dormía en el sofá, y su abuela estaba ocupada en la cocina. Abu, llamó la chica desde el pasillo, sin siquiera quitarse los zapatos. ¿Puedo quedarme a dormir en casa de Yulia? ¿Para qué? Se indignó Galina Alexandrovna. Estás enferma y no tienes teléfono. ¿Cómo voy a encontrarte después? Pero la insistente Yulia sabía perfectamente cómo tocar los puntos sensibles. A los argumentos de la abuela, ella respondió que ya se sentía mejor. En casa no hay nada que hacer de todos modos, salvo mirar a su madre alcohólica. Y en casa de Yulia iban a comer pizza. Y se fue, llevándose el teléfono de la abuela para que al menos pudieran llamarla a ese número. Y la abuela, como siempre, cedió. Si tan solo hubiera sabido en qué terminaría para su única nieta esa otra pijamada en casa de una amiga, habría cerrado todas las cerraduras y no la habría dejado ir a ningún lado. Pero lamentablemente nadie puede predecir el futuro, ni siquiera los psíquicos. Aunque escriban en los comentarios, ¿ustedes creen que los psíquicos pueden predecir el futuro? Y si pueden, ¿por qué no ganan miles de millones, por ejemplo, en futuros, en Bitcoin, en apuestas de algún tipo o simplemente en el tipo de cambio del dólar? Al volver al departamento de Yulia, las chicas sí empezaron a cocinar, pero cuando se terminó la pizza, Olya se aburrió y quiso algo de acción. Se fue de la casa de su amiga sin avisar a su familia y pasó el resto de la velada con sus amigos, adolescentes como ella. Por supuesto, en el grupo divertido no faltó el alcohol. Alguien trajo vodka, alguien fue por unas cervezas. Los chicos estuvieron mucho tiempo pasando el rato en la calle, cerca de sus casas, y se quedaron ahí hasta bien pasada la medianoche, porque ese septiembre el clima era increíble y las noches seguían siendo cálidas, incluso en Ekaterimburgo. La amiga de Olya, Yulia, que iba en 8º grado, contó después que todos empezaron a irse solo como a las 3 o 4 de la mañana. Como a las 3:30, Olya dijo que ya se había aburrido y que se iba a casa de la tía Natasha. No quería ir a casa porque tenía miedo de que su abuela se enojara con ella. Le ofrecimos acompañarla, pero Olya dijo que podía llegar sola.
Y de hecho, después de una noche tan agitada, Olga no quiso regresar a casa a esa hora y en ese estado, anticipando la reacción negativa de su abuela y su madre. En vez de eso, decidió ir al departamento de Natalia Petujova, la pareja de hecho de su padre. Y aquí es donde empieza lo más incomprensible para quienes después investigarán este caso. Porque en ese momento, el padre de la niña ya se había separado de su pareja. Una semana antes, ellos tuvieron una pelea seria. Pero por alguna razón, Olya fue tan temprano precisamente ahí y no a su casa ni a casa de su papá. ¿Qué la hizo actuar de esa manera? La razón era ese mismo secreto que la niña intentaba ocultar cuidadosamente de todos. Solo sus amigas más cercanas estaban al tanto de ese secreto. El secreto de Olya se llamaba Clara. Todo comenzó precisamente en el mismo departamento donde Olya había vivido los últimos 2 años. Al principio la niña iba allí porque extrañaba a su papá. Aunque la atmósfera y las costumbres de esa casa no eran muy diferentes de las de la suya, aquí ella se sentía diferente, más libre y desinhibida. La dueña del departamento, tía Natasha, como la llamaba Olya, trabajaba como enfermera en una de las maternidades de la ciudad. Y en su tiempo libre también le gustaba mucho echarse unos tragos. Por supuesto. Pero a diferencia de la mamá de Olya, ella lo hacía de una manera completamente diferente, alegre y a lo grande. En su departamento siempre había conocidos y amigos pasando el rato, quienes traían consigo a más y más personas nuevas. La mayoría de ellos ni siquiera la dueña los conocía, pero sus puertas siempre estaban abiertas para los compañeros de copas. Ese tipo de vida le gustaba mucho a la chica adolescente. Le parecía interesante, emocionante. Escriban en los comentarios. ¿Les gustaría una vida así y qué saben sobre casos y destinos de personas con ese tipo de vida? De cualquier manera, las personas que llegaban al departamento de Natalia trataban a Olya como a una igual. No le daban lecciones de vida, no la fastidiaban como los familiares o los maestros. A la casa de Petujova llegaba todo tipo de gente. Había desde simples aficionados a la bebida hasta músicos que tocaban la guitarra y personas realmente interesantes. E incluso personas de orientación no tradicional. Una de esas personas que atrajo a Olya fue Alexander Temliakov, apodado Clara. Este personaje era mucho mayor que Olga, ya casi tenía 30 años. Trabajaba como barman en un lugar donde, a escondidas, se reunían chicos de la misma orientación que él. Para una chica vivaz y apasionada, Alexander Clara le pareció simplemente un héroe romántico. Además, tenía mucha labia y conocía un sinfín de historias. Decían que cuando bebía un poco, le contaba a cualquiera que se encontraba una trágica historia sobre su triste amor. Decía que su novia lo había dejado y que, después de eso, cambió el género de las personas que le interesaban. La amiga más cercana y compañera de clase de Oli, Verónica Makieva, una de las pocas que estaba al tanto de esa relación, contaba que ella simplemente estaba obsesionada con esa Clara, y en cada oportunidad trataba de estar cerca de él. ¿Qué tipo de relación tenían realmente? ¿Qué tan cercanos eran? Nadie lo sabía con certeza. Ni siquiera a sus mejores amigas la niña les contaba esos detalles. Un día, Olya estaba sentada en el bar de Clara. Estaban bebiendo juntas, como de costumbre. Este hombre adulto no veía nada malo en invitar a Olya, de 14 años, a beber. Y de repente, Elena Vitamskaya irrumpió furiosa en el bar. La mamá de Olya, al final, una de las amigas, soltó lo de esa relación y los rumores llegaron a los maestros y luego a los familiares de la niña. Así es como se cuentan los secretos. Según otra versión, el papá de Olya le contó él mismo a su exesposa que su hija estaba saliendo con un hombre adulto. En un arranque de ira, Elena tomó un taxi, algo que nunca había hecho antes, y se fue corriendo a ese bar. Pero al ver a un hombre tan seguro de sí mismo, Vitamskaya se calmó un poco. A todas sus acusaciones, él respondía con tanta habilidad que pronto la mujer ya no sabía en qué, en realidad, podía reprocharle. Pues sí, él conoce a su hija. ¿Y cómo no conocerla si ella siempre está de visita en casa de Natalia Petujova, su casera? Desde hace poco, él y su amigo llamado Andrei rentan un cuarto en su casa. A su hija ni la tocó con un dedo, le dijo Clara a la madre indignada. A mí en general no me interesa el sexo femenino. Y yo no le vendí alcohol, ella trajo la botella consigo.
No voy a llamar a la policía para que se la lleven a los separos. En resumen, Elena se fue del bar confundida y Olya se negó rotundamente a irse a casa con ella. El carácter de Olya siempre fue decidido, desde pequeña sabía cómo conseguir lo que quería. Y esta vez mamá también se quedó sin poder hacer nada, y todo siguió igual. Olya seguía relacionándose con un hombre adulto de comportamiento dudoso, asegurando que no había nada entre ellos. Pero pronto, primero entre los adolescentes y luego por toda la escuela, empezaron a circular rumores sucios de que habían visto a Olya besándose con ese tal Clara. De inmediato empezaron a correr chismes de que ella ya se acostaba con él desde hace tiempo y que su supuesto interés en los hombres era solo una fachada, y que la habían visto en el barrio con otros chicos adultos también. Sin embargo, la propia protagonista de este escándalo que corría por lo bajo no reaccionaba de ninguna manera, y por alguna razón nadie le preguntaba directamente, probablemente sabiendo que podían meterse en problemas. Lo que más temían era la misteriosa compañía de adultos que rodeaba a Olga. Pero seguían susurrando y discutiendo el tema candente durante mucho tiempo más. Entre otras cosas, por esa razón los amigos no insistieron cuando Olga exigió bruscamente que la dejaran en paz y que no la acompañaran después de la fiesta. Los chicos pensaron que la recibirían conocidos más adultos. Pero de camino al departamento de Natalia Petujova, a la niña la esperaba alguien a quien no esperaba encontrarse de noche. El mismo paseador de perros fue quien encontró el cadáver ensangrentado y medio desnudo de Olga Medvedeva. Durante un paseo temprano llamó a la policía. Los agentes, tan impactados por el terrible hallazgo como el propio descubridor, acordonaron el lugar y lo primero que hicieron fue informar de todo al director de la escuela. El jefe del departamento de prensa de la dirección principal del Ministerio del Interior de Sverdlovsk, Valery Gorelich, dijo en su entrevista: incluso los agentes con mucha experiencia, que han visto muchas cosas terribles en su vida, quedaron en shock por la crueldad con la que alguien vejó y asesinó brutalmente a Olya. Y en el informe oficial del Ministerio del Interior se informó de manera escueta. Se encontró un cadáver con heridas de arma blanca, glándulas mamarias y órganos genitales extirpados. A los policías también les sorprendió otro detalle nada menor. Los familiares de la fallecida Olya, hasta el aviso de la policía, no la buscaron por su cuenta. Les informaron sobre lo sucedido ya cerca del mediodía. Ella se había quedado en casa de una amiga, iba a llamar desde la casa de su amiga. ¿Para qué le íbamos a llamar?, dijo la madre de la niña, respondiendo a las preguntas de los investigadores. Y en efecto, al teléfono de Galina Alexandrovna Podukova, la abuela de la fallecida Olga Medvedeva, no entró ninguna llamada ese domingo. Según los investigadores, la tragedia podría haberse evitado si los padres de Olga hubieran cumplido adecuadamente con sus responsabilidades sociales. Sin duda, con el control adecuado se podría haber evitado esto. Ella iba hacia la casa de su madrastra en ese fatídico día después de las 3 de la madrugada. A los adolescentes que estaban en la zona donde ocurrió la muerte en ese momento, los sancionaron por consumir alcohol y a sus padres los multaron por no cumplir con sus deberes parentales. Todos los detalles impactantes sobre la muerte de Olya no se hicieron públicos de inmediato. Al principio, la policía solo confirmó el hallazgo del cadáver y dio información breve sobre la niña y el último día de su vida. Mucho después, los criminalistas revelaron detalles horribles. El criminal acechó a la niña cuando ella caminaba, ebria, por el estadio escolar y en un lugar solitario y poco iluminado. De repente se abalanzó sobre la víctima, la tiró al suelo, cortó su ropa con un objeto afilado, presumiblemente un cuchillo. Parte de la ropa de la víctima fue encontrada cerca del cuerpo semidesnudo. El cuerpo de la niña estaba gravemente mutilado, con numerosas huellas visibles de golpes y heridas punzocortantes. La cantidad de daños en la piel supera las 40 heridas penetrantes. Por la naturaleza de los golpes, el criminal la estaba ultrajando y al mismo tiempo la cortaba. Después de quitarle la vida, el atacante le cortó las glándulas mamarias a la víctima y le extrajo los órganos genitales externos con el mismo objeto con el que le dio los golpes. Como suele suceder en casos de gran repercusión de crímenes tan crueles, los altos funcionarios presionaron fuertemente al grupo de investigación de Ekaterimburgo, exigiendo que resolvieran el caso de inmediato.
Pero en el caso de Olga Medvedeva, esto resultó ser una tarea casi imposible. La primera versión de la investigación provocó una reacción mixta en la sociedad. La confusión, la irritación e incluso la risa casi histérica se notaban en las interminables conversaciones y chismes que se propagaron como una ola por toda la ciudad. El asunto era que la primera sospechosa fue la pareja de su padre, Natalia Petukova, de 43 años, en cuyo departamento la fallecida solía pasar mucho tiempo. El motivo de tal suposición fue un hecho demasiado ambiguo como para no atraer la atención de todos. Casi todos los familiares de Olia fueron al talk show del Canal 1, Deja que hablen, literalmente 2 días después de que ella fuera asesinada. Por cierto, materiales adicionales estarán en Telegram. Si les interesa, vengan a ver. La madre, Elena Yurievna, sentada con un pañuelo negro y el rostro demacrado. La abuela materna, Galina Podukova, que parece muy tranquila e imperturbable. El hermano, Mijail, que responde a las preguntas de los oponentes con formulaciones claras. Y hasta la segunda abuela de Olia, Lidia Ivanovna Medvedeva. Toda esta familia, en lugar de llorar a la hija y nieta fallecida, fue a la televisión y unánimemente culpó de la muerte a la odiada Natalia Petujova. Y para ese momento ella ya había escrito una declaración autoinculpatoria. Los funcionarios con uniforme, presionados desde arriba, hicieron todo rápido. Los familiares y seres queridos de la fallecida le echaron a la sospechosa, Natalia Petujova, un balde entero de insultos y desprecio. La abuela paterna incluso la llamó una verdadera bestia, asegurando al público que Olia fue a defender a su padre de Natalia para arreglar el asunto del dinero que ella le había quitado. Por cierto, el propio Vyacheslav Medvedev resultó ser el único de los familiares de Olia que no asistió a este programa. Pero los astutos periodistas lograron entrevistar también a él, y fragmentos de esa entrevista se mostraron durante la transmisión. Este hombre, que nunca había trabajado en ningún lado, causó una impresión negativa en los espectadores. Se nota que bebe y parece que no está particularmente afligido. El hermano mayor, que según sus propias palabras nunca había visto a Natalia en su vida, también afirmó que la pareja de su padre apuñaló a su hermana por celos y maldad. Y supuestamente los mismos inquilinos la ayudaron a deshacerse de la niña y abusaron de ella antes de su muerte. Konstantin Farberov, jefe de la unidad de investigación del Comité de Investigación del Distrito Verkhisitsky de Ekaterimburgo, también estuvo de acuerdo con la opinión de la familia y dijo: la investigación tenía motivos sólidos para detener a Natalia. Considero que el motivo para quitarle la vida fue la aversión personal de la sospechosa hacia la niña. Mientras toda la familia de Olia Boyko participaba en el programa, su cuerpo maltratado se encontraba en la morgue especializada del departamento pericial del comité de investigación, y ninguno de sus familiares pudo verlo siquiera. Así lo dijo la madre de Olia al principio del programa: no vimos a Olia, no nos la muestran. Posteriormente, en los interrogatorios se confirmó mucho de lo que decían los familiares de Olia. 2 semanas antes de que le quitaran la vida, Natalia y el padre de Olia tuvieron una fuerte pelea. Había muchas razones acumuladas para el conflicto entre los convivientes. Y los visitantes constantes en el departamento de Natalia, que molestaban mucho a Vyacheslav, el padre de Olia. Y el hecho de que 2 de ellos desde hace poco se habían instalado en una de las habitaciones. Una anfitriona demasiado hospitalaria, que para ese momento o bien había renunciado por sí misma al hospital de maternidad, o bien le habían pedido que se fuera porque le gustaba demasiado beber. Los colegas de Natalia contaban que ella solía llegar tarde a sus turnos y se presentaba en el trabajo o ebria o sufriendo de resaca. A Vyacheslav tampoco le gustaba que su nueva pareja no sintiera mucha simpatía por su hijastra. Según él, Petujova constantemente regañaba a la niña, la insultaba llamándola prostituta menor de edad y le tenía muchos celos a sus amigos y a los inquilinos. E incluso a su propio padre, pero ya por otra razón. A la mujer le parecía que él le prestaba demasiada atención a su hija y le daba dinero de más, dejándola a ella de lado. En los interrogatorios, Vyacheslav Medvedev también acusó a la mujer de haberle robado una suma bastante grande de dinero que él guardaba en el departamento y que Petujova le sacó de sus cosas cuando él estaba en el trabajo.
Y después de eso, sacó las maletas del amante que ya le había fastidiado y supuestamente él no encontró ese dinero en ellas. Y otro detalle, la víspera y 2 días antes de la muerte, Olia fue a ver a Natalia para reclamarle y exigirle que devolviera el dinero robado a su padre, lo cual fue confirmado por otros testigos interrogados que estaban ese día en el departamento de Petukova. Esto le pareció suficiente a la investigación para acusar a Natalia de privar cruelmente de la vida a la hija de su pareja. A las autoridades no les molestó ni siquiera, al parecer, la contradicción más obvia. Por mucho odio que Natalia sintiera hacia Kola, no habría podido vejarla así. Precisamente por eso los habitantes de Ekaterimburgo estaban más desconcertados, sorprendidos por ese giro en la investigación. Y para colmo, la propia Petukova dio una confesión justo a tiempo, diciendo que sintió celos de Olia por su esposo. Es decir, sintió celos de Olia por el propio padre biológico de Olia. Luego, Natalia contó de manera muy convincente, con lujo de detalles y en todos los pormenores, cómo exactamente se deshizo de su hijastra en la escena del crimen. E incluso mostraba en un maniquí cómo daba las puñaladas. Y los agentes de la ley, como de costumbre, informaron con entusiasmo sobre el exitoso esclarecimiento del caso. Valery Gorely, jefe del departamento de prensa de la dirección principal del Ministerio del Interior en la región de Sverdlovsk, pronto informó con orgullo a los periodistas en una conferencia de prensa que a los investigadores de Sverdlovsk les tomó alrededor de 1 día y medio resolver el caso de la privación de la vida de la niña. Y el asistente principal del jefe del departamento, el capitán de justicia Alexander Shulga, agregó: esta mujer fue una de las primeras personas que los investigadores revisaron por su posible implicación en la comisión de este crimen cruel y audaz. Mientras los periodistas saboreaban los detalles, que resultaron satisfactorios tanto para la familia como para la investigación, las fuerzas del orden dedicaron todos sus recursos a buscar a los cómplices, sin los cuales, como finalmente tuvieron que admitir, este crimen no pudo cometerse. Lo único que no encajaba en este esquema tan claro era el hecho de que Petuchova difícilmente habría podido arrastrar sola el cuerpo de la escolar mutilada desde el departamento donde supuestamente le quitó la vida a su hijastra hasta el estadio escolar, ya que la distancia desde ese lugar hasta el punto era de al menos 300 metros. Incluso los peritos criminalistas estudiaron el lugar del presunto crimen. Según ellos, el descanso de la escalera estaba cuidadosamente lavada en el momento de la inspección. Sin embargo, en la escalera del edificio encontraron un par de manchas de sangre. Sin embargo, nunca se determinó de quién era exactamente. Pero en el estadio escolar, donde, según informaron inicialmente los criminalistas, ocurrió la privación de la vida, en realidad había muy poca sangre para tantas heridas múltiples. Pero las autoridades también resolvieron ese problema. Decidieron que la lluvia de la noche anterior había borrado todos los rastros de sangre. Pero en el departamento de Petuchova realizaron hasta 3 registros completos, inspeccionando cuidadosamente el supuesto lugar del crimen. Pero todo fue en vano. Ningún rastro. De manera especialmente minuciosa, como se mencionó después, se examinaron las pertenencias de los 2 chicos que rentaban un cuarto en casa de Petuchova. Pero esa pista tampoco llevó a ninguna parte. En general había demasiadas cosas extrañas en este caso. Alexander Temlyakov, quien aparentemente debería haber sido uno de los sospechosos, no fue detenido. Como descubrió la investigación, él tenía una coartada irrefutable para esa noche. La investigación no especificó cuál era exactamente, y no se pudo averiguar nada al respecto. Aunque los amigos y compañeros de clase de Oli le contaron a los detectives todo lo que sabían sobre la relación de Oli con Clara. Y Verónica Makeeva, una amiga cercana de Oli en quien la fallecida confiaba todos sus secretos, añadió algo más a los hechos conocidos. La noche antes de morir, Oli me contó que ya se arrepentía de haberse involucrado con ese grupo de adultos. Ella dijo que pensaba que ahí habría libertad, pero resultó que solo había problemas. Por cierto, esos problemas salieron a la luz después, desde un ángulo completamente inesperado, ya después de la muerte de Oli. Verónica, quien también fue a el programa de televisión, arrojó luz sobre esa oscura historia entre Oli y Alejandro Temlyakov. Según ella, cuando esos rumores llegaron de vuelta a Clara, él simplemente se enfureció porque pensó que Olga misma había contado sobre su relación a su pequeño grupo de amigos, queriendo parecer más adulta y experimentada.
y él estaba muy en contra de que alguien supiera sobre eso, porque mantenía su reputación de persona con orientación no tradicional. A pesar de eso, en el comité de investigación no pudieron o no quisieron presionar debidamente a Temlyakov y él evitó los cargos. Debido a todas estas inconsistencias completamente incomprensibles en un caso bastante confuso, muchas personas que seguían el curso de la investigación expresaron su descontento. Ante alguien, ¿y qué pasa con esa madrastra y la niña? Le quitó la vida, además la destrozó y sacó el cuerpo de la casa, caminó con ella por la ciudad, aunque fuera de noche, y la dejó en un campo cerca de la escuela donde bien pudo haber testigos. Entiendo, si le hubiera quitado la vida en la casa, hubiera intentado desmembrarla, sacarla y esconderla, entonces deberían haber rastros de sangre en la casa, trapos ensangrentados, el arma del crimen al final de cuentas. Y esa mujer tendría que estar completamente loca, en un periodo de crisis. Otro caso turbio, pero por alguna razón ni a la policía, ni a los peritos, ni al comité de investigación les preocuparon esas preguntas. Sin embargo, los investigadores que acusaron a Natalia Petukova y que ya casi habían cerrado el caso penal cometieron un error importante. No esperaron los resultados de la pericia final. Pero los criminalistas determinaron que la niña fue brutalmente abusada precisamente cuando le quitaron la vida y que lo hizo un hombre desconocido, ya que sus fluidos biológicos fueron encontrados en el cuerpo de Oli. No coincidieron con ninguna de las muestras tomadas a otros sospechosos, incluido Alexander Temlyakov. Fue casualidad o no, pero al mismo tiempo Natalia Petukova también reaccionó, declarando que la obligaron a confesar. Así fue como, al parecer, un caso penal ya listo para ir a juicio tuvo que ser devuelto para una investigación adicional. Las acusaciones fabricadas contra Petukova se silenciaron rápidamente y el caso volvió a quedarse sin sospechosos. Y después comenzó otra especie de absurdo surrealista. La prensa, que ya había difundido por toda la región la noticia sensacionalista sobre la madrastra maníaca, empezó a publicar desmentidos en masa, diciendo que Petukova se había inculpado falsamente estando muy ebria después de otra borrachera. Y por supuesto sin ninguna presión de nadie. Si esto es cierto o no y para qué lo hizo, no se ha determinado ni está claro. Se sabe con certeza una cosa. Fueron precisamente los investigadores que acusaron a Natalia quienes acudieron al tribunal con una solicitud para liberarla del centro de detención preventiva. Alexander Shulga, asistente principal del jefe de la Dirección de Investigación de la región de Sverdlovsk, dijo lo siguiente: a pesar de que ella se entregó voluntariamente y de las confesiones que hizo, después de verificar sus declaraciones en el lugar, se tomó la decisión de no acudir al tribunal con una solicitud para poner a la sospechosa bajo custodia. Inmediatamente después de esto, unos familiares de Petukova, que aparecieron de la nada, dieron una entrevista y le contaron a los periodistas que la policía la presionó mucho para sacarle una confesión y poder informar a la dirección sobre la resolución del caso. Supuestamente, en el cuerpo de Natalia incluso había marcas recientes de golpes. En el cuerpo de Natalia había marcas recientes de golpes. En el cuerpo de Natalia había marcas recientes de golpes. Como todos eran defensores públicos gratuitos, le contaron a los periodistas que después de dormir en la celda, Petujova recuperó la conciencia y se negó a declarar. No había ninguna otra prueba de su culpabilidad. En el cuerpo de Natalia había marcas de golpes. El juez, al ver este giro, concedió 72 horas y cuando se acabó el tiempo, ellos mismos pidieron no extender la medida cautelar para Petukova. Sin embargo, ni siquiera permitieron que sus familiares la vieran. Los policías, bajo pretextos inventados de preocupación por su vida, mantenían a Natalia en algún departamento secreto. Cuando la propia acusada apareció en público, contó que esa noche fatal ni siquiera vio a su hijastra. Toda la velada previa a la muerte de Oli Petukova estuvo bebiendo sin parar, luego se desmayó como de costumbre y por la mañana se sorprendió mucho al abrirle la puerta a los policías que la pusieron bajo custodia. Y el estadio escolar, donde encontraron el cuerpo de Oli Medvedeva, pronto se convirtió en un verdadero lugar de peregrinación. La gente llevaba flores, peluches y encendía velas por las noches. Los alumnos y padres del octavo B reunieron 16.000 rublos para el funeral de Oli. El molesto contratiempo con Petujova quedó en el pasado y los detectives tuvieron que continuar la búsqueda, pero ahora en una dirección algo diferente.
Los siguientes en caer en la trampa fueron los amigos de Medvedeva, que eran menores de 18 años, especialmente aquellos que estuvieron con ella esa fatídica noche. La fallecida era muy sociable, por lo que tuvieron que investigar a varios cientos de personas. Pero al aferrarse a esta pista, los investigadores nuevamente tomaron el camino equivocado. Resultó que algunos de los números telefónicos con los que los detectives trabajaban ya no pertenecían a sus dueños desde hace mucho tiempo. Al final se desperdició tiempo y esfuerzo valiosos. Y por segunda vez, la investigación llegó a un callejón sin salida. Durante mucho tiempo, demasiado tiempo, los detectives no tuvieron ninguna pista nueva. Parecía que este caso ya era un caso sin resolver. En 2016 la policía parecía desesperada. Sorprendentemente, incluso ofrecieron una recompensa de 1.000.000 de rublos por información importante sobre la muerte de Olga Medvedeva. Al ver que la situación no cambiaba y que la opinión pública estaba preocupada, la Fiscalía General y el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrikin, se vieron obligados a tomar este caso bajo su control personal. Al jefe del Comité de Investigación de la región de Sverdlovsk, los empleados le informaban sobre el avance de la investigación 2 veces al día. Pero ni siquiera eso ayudó a la investigación. Durante todo el periodo de la investigación, de 2011 a 2017, el caso fue transferido varias veces de un funcionario a otro. En total, cambiaron 7 investigadores, pero eso no hizo que hubiera más acusados en el caso. Todos eran sospechosos, desde conocidos de la víctima hasta personas con antecedentes por delitos similares o simplemente enfermos mentales registrados. Surgió la hipótesis de que un maníaco desconocido podría haber acabado con la niña. La policía de Ekaterimburgo envió solicitudes a otras regiones sobre casos similares de privación de la vida. Los representantes de la administración regional del Comité de Investigación volvieron a reunir a los periodistas. Nuestros investigadores viajan a diferentes entidades de la Federación Rusa y estudian allí los materiales de casos penales similares, pruebas importantes, para sacar la conclusión de si no forman parte de una serie cometida por el mismo delincuente. El tiempo pasaba y no había sospechosos reales en el caso. Los investigadores empezaron a observar de cerca a todos los que, según ellos, se comportaban de manera sospechosa. Así, por ejemplo, 2 chicos de la lista de llamadas de Oli les parecieron sospechosos porque durante mucho tiempo no se presentaron a los interrogatorios. El siguiente investigador, Sergei Maltsev, quien recibió el caso sin resolver en 2016, contó a los periodistas sobre esta versión. Esta situación nos ponía muy en alerta. Nos hacía inclinarnos a considerarlos como sospechosos. Luego resultó que uno de ellos se fue a la capital y no se comunicó con la víctima, sino con su madre, y el segundo había perdido hace mucho tiempo la tarjeta SIM registrada a su nombre. De hecho, la usaba una conocida de la víctima. Fue Maltsev quien más atención prestó, incluso a los detalles que parecían insignificantes, y al final resolvió este complicado caso. A lo largo de los años de investigación, no solo cambiaron los investigadores, sino también los métodos de la criminalística forense. A Maltsev le entregaron ya un enorme expediente penal, de aproximadamente 100 volúmenes, y al final de la investigación ya tenía más de 350 volúmenes. Ya en 2011 los criminalistas lograron recolectar del cuerpo de Oli muestras de ADN del presunto delincuente. Pero como en ese entonces las posibilidades de los estudios genéticos dejaban mucho que desear, esas muestras permanecieron guardadas durante mucho tiempo. Pero al final fue precisamente esta tecnología la que, 6 años después, ayudó a atrapar al verdadero delincuente. En ese momento se recogió de la escena del crimen todo lo que teóricamente podía llevar a identificar al delincuente o a los testigos: botellas, colillas, chicles, latas. Sin embargo, nunca se encontraron testigos presenciales. Pero cuando la prueba de ADN se perfeccionó y alcanzó un nuevo nivel, la investigación empezó a trabajar intensamente en esa dirección, tomando finalmente material genético de casi todos los hombres de la zona. En total, revisaron más de 3.000 perfiles genéticos y realizaron más de 1.000 peritajes diferentes. Se interrogaron a más de 7.000 personas por su posible implicación en los homicidios. Se verificaron las coartadas de 4.500 hombres, se revisaron más de 3.000 documentos y se analizaron los registros de más de 3 millones de conexiones de telefonía celular.
Ese esfuerzo colosal no fue en vano. Al final, lograron encontrar una coincidencia de ADN. Resultó que Olen Palach estuvo todo este tiempo literalmente bajo las narices de los investigadores. Vivía a 2 casas de la escuela de ella. Pero encontrarlo tomó casi 6 años. Esto sucedió recién en mayo de 2017. El nuevo acusado de privar de la vida a Olga tenía 47 años y al momento de quitarle la vida tenía 41. Los detectives iban de casa en casa entrevistando a los hombres del vecindario, que eran alrededor de 7,000 personas, y al criminal lo visitaron 3 veces, pero nunca lo encontraron en casa. Y solo en marzo de 2017 los investigadores lograron establecer el paradero del sospechoso. Y el sospechoso resultó ser un tal Andrei Cherniaev. Este hombre, en su juventud, trabajó como topógrafo, luego sirvió en el ejército, intentó 2 veces obtener educación superior, ingresó a una escuela militar y a una universidad civil, pero cada vez abandonaba en el 3er año. Después de eso, consiguió trabajo en los cuerpos del Ministerio del Interior y él mismo fue investigador, aunque por poco tiempo. Más tarde abrió un pequeño taller de reparación de equipos eléctricos, pero también fracasó en ese ámbito. Oficialmente seguía registrado como empresario desde 2003, pero no trabajaba en ningún lado. Vivía junto con su madre y su anciano tío en el 2.º piso de un viejo edificio tipo Yrushovka. Al principio lo interrogaron como testigo y solo después de que de repente se puso nervioso, mencionó una especie de coartada para la noche en que murió Olga. Y las muestras de epitelio que le tomaron coincidieron con el ADN recolectado de las cavidades naturales. Después de encontrar el cadáver de la niña asesinada, lo reclasificaron como acusado. Empezaron a recopilar información sobre su vida, su círculo social, sus hábitos y tendencias. Después de ser detenido, el propio Cherniaev confesó: «No tengo trabajo, vivo a expensas de mi madre pensionada». Los vecinos, los pocos conocidos y su exesposa describían a Andrei de manera negativa, diciendo que era una persona reservada y cerrada. Algunos decían abiertamente que por su apariencia les recordaba a un maníaco. Y este es un caso rarísimo en el que alguien que parecía un maníaco en realidad lo era. Bueno, por cierto, no es que fuera un maníaco, solo hubo un episodio, pero al menos sí era un asesino. Cuchillo, ¿cómo se escribe? Un cuchillo de unos 10 centímetros, probablemente de un modelo soviético antiguo. ¿Cómo era la hoja? La hoja tenía más o menos esa longitud, unos 10 centímetros, cuando se desplegaba. Sí, bueno, era así de angosto aparentemente, pero 2 veces más angosto. Recto, afilado solo de un lado, sin ningún filo cerrado, nada antiguo. Y una de las vecinas recordaba: «Nunca pensé que él pudiera quitarle la vida a alguien». Aunque, claro, después parece que siempre se comportó como un maníaco, siempre andaba con la capucha puesta, era muy reservado, nunca contaba nada sobre sí mismo y rara vez saludaba, trataba de pasar rápido junto a los demás. ¿Ven lo importante que es para la gente, especialmente para las vecinas, sobre todo para las señoras mayores, que las saluden? Al parecer, para ocultarse de la persecución, basta con simplemente saludar a todos. Los vecinos más cercanos notaron que en la última semana antes de su detención, Cherniaev casi dejó de salir a la calle. Solo algunos lo vieron esos días reparando el medidor en el rellano o saliendo del edificio con su inseparable sudadera y capucha. A Andrei no le fue bien en su vida personal. Hace mucho que estaba divorciado de su esposa. El hijo se quedó a vivir con su madre. La pareja se divorció bastante rápido, porque Andrei no tenía trabajo y les faltaba totalmente el dinero. Solo en el juicio la exesposa de Andrei contó que él se comportaba de manera agresiva también con ella. Según Natalia, todos en su casa le tenían miedo a Andrei, incluidos su hijo y las mascotas. Natalia recordaba así: después de que lo despidieron, no hacía nada. Él nunca hizo nada en toda su vida. Él no trabajaba, no mantenía a la familia, por eso se divorciaron. Era una persona cerrada y siempre estaba en lo suyo. Siempre fue de mal genio. También contó que su esposo la amenazó varias veces con violencia física e incluso abusó de ella cuando fue a verlo por alguna necesidad varios años después del divorcio. Y después la amenazó con tirarla por la ventana si le contaba a alguien sobre eso. Antes, Cherniaev no había sido responsabilizado ni administrativa ni penalmente, es decir, ante la ley y el tribunal estaba limpio.
pero como se descubrió, sí tenía otros delitos en su haber. En la fiscalía contaron que el primer delito Cherniayev lo cometió en 1999 contra su exesposa. Fue en ese momento cuando por primera vez la amenazó con quitarle la vida, la golpeó brutalmente y le apretó el cuello con las manos. En abril de 2001, con especial crueldad, abusó de su esposa cuando ella mencionó por primera vez el divorcio, y después le prometió que la tiraría del balcón y la rociaría con ácido. En el verano de 2008 hubo otro episodio. Cherniayev llevó a su casa a una mujer de la vida fácil, pero en lugar de placeres amorosos, la atacó, la golpeó, abusó de ella y la robó, llevándose incluso su ropa interior. Y después de eso la echó del departamento sin pagarle, pero ya no se le podía responsabilizar por todos estos crímenes, debido a la prescripción del delito. El coronel del servicio interno Valery Gorelich hizo la siguiente declaración después de la captura de Cherniayev. Durante 5 años y medio, el individuo que cometió este asesinato estuvo en libertad, pero finalmente lograron identificarlo y desenmascararlo. Él también contó algunas cosas sobre la personalidad y el comportamiento de Cherniayev. Por su carácter es un ciudadano reservado y poco comunicativo. En el momento de la detención y el registro, se comportó con absoluta calma y sangre fría. Hasta el último momento no creía que los policías y los investigadores pudieran conseguir las pruebas necesarias. Los detectives creen que el sospechoso puede tener una inclinación a cometer abusos con tendencias sádicas. Según determinó la investigación, Andrei Cherniayev no conocía a Olga Medvedeva, a quien él mató. No tenía la intención de quitarle la vida de antemano, todo sucedió de manera espontánea. Sintió el impulso de deambular por la noche. Solía pasear así a menudo. Vio a una niña caminando por el estadio escolar, se le acercó y le preguntó algo, y supuestamente ella le respondió con rudeza. Al menos eso le pareció a Cherniayev. Entonces le puso un cuchillo en el cuello a Oli y le pidió que no hiciera ruido. Después de eso, la tiró al pasto e hizo todo lo que ya se describió antes. Sin embargo, ¿qué fue exactamente lo que dijo la niña que resultó tan ofensivo? El criminal no pudo recordarlo. Tampoco explicó por qué, además, destrozó brutalmente a Oli. Al día siguiente, Andrei se fue de Ekaterimburgo para trabajar por turnos, y después, cuando regresó, pasaba poco tiempo en casa y a menudo salía de la ciudad. Entre otras cosas, por eso los detectives lograron atraparlo con tanto retraso. El investigador Maltsev le contó lo siguiente a los periodistas. En marzo, la investigación logró hacer lo mínimo, un conjunto normal de actividades de verificación, interrogarlo como testigo, aclarar su paradero en 2011, obtener una muestra de epitelio cutáneo, así como averiguar su posición respecto al uso del polígrafo. Su muestra, junto con cientos de otras, fue enviada a un peritaje genético. Después ya fue cuestión de técnica. Cuando la pericia genética arrojó una coincidencia, la policía empezó a reunir pruebas adicionales, bajo cuya presión se destruyó la coartada inicial de Cherniayev. El 10 de mayo registraron su departamento, y después de eso Andrei fue puesto bajo custodia. El tío y la madre de Cherniayev se mudaron casi de inmediato a la casa de campo después de su detención. Al darse cuenta de que finalmente lo habían atrapado, Andrei dejó de negar los hechos. Incluso cuando revisaron su testimonio con el polígrafo. Sin embargo, hasta el final negó la acusación de abuso, aunque fue precisamente su semen encontrado en la vagina de Olilla lo que permitió vincularlo con este crimen. Durante la investigación preliminar, Cherniayev reconoció oficialmente su culpabilidad y contó en detalle cómo cometió el crimen. Esto es lo que más tarde contó el investigador encargado del caso. Él reconoció la acusación. En la solicitud de arresto explicó que es una mala persona y que debe ir a la cárcel. Al mismo tiempo, admite su culpa por quitarle la vida, pero no la admite por el abuso. Responde a las preguntas con bastante detalle. Él dio una confesión en la que afirmó estar arrepentido, pero hay que esperar los resultados de la pericia psiquiátrica forense. También declara que no compartió información sobre el delito cometido con nadie. Pero poco después, Cherniayev recibió una gran sorpresa de parte de Oli. Le informaron que ella estaba infectada con VIH y que probablemente también lo había contagiado a él. Los resultados de los análisis confirmaron estas suposiciones.
Y cuando el caso penal terminado fue entregado al tribunal, el propio acusado sorprendió a la investigación. Él se retractó de su declaración y afirmó que no era culpable. En el juicio, Cherniayev no admitió su culpa y no dio declaraciones. Le advierto a Cherniayev sobre la inadmisibilidad de alterar el orden en la audiencia judicial. En caso de continuar, será retirado de la sala del tribunal con la entrega inmediata de una copia de la sentencia. Él representaba el tipo clásico de una personalidad socialmente degradada y profundamente disfuncional. Por naturaleza, él era extremadamente reservado, poco sociable y muy discreto. De hecho, así lo describían sus conocidos. Pero dentro de Andrei hervía la agresión y tenía inclinaciones sádicas. También, al parecer, tenía apatía y carecía completamente de ambiciones sociales, pero lo que sí tenía era una crueldad patológica, la cual se manifestaba especialmente de manera intensa hacia las mujeres. El diagnóstico de sadismo sexual indica que obtenía satisfacción al causar dolor y humillación. Puede parecer que Andrei era sumamente impulsivo, pero por lo visto, en realidad era bastante calculador, y el sufrimiento de la víctima para él era parte del acto sexual. En resumen, si hablamos profesionalmente y en términos científicos, Andrei Cherniayev era alguien malo. Bueno, y la pericia psiquiátrica lo consideró imputable, pero le detectaron un trastorno mental, el cual es sadismo sexual, pero eso no influyó en el dictamen de imputabilidad, ya que, según los expertos, Andrei era consciente de la naturaleza y las consecuencias de sus acciones en el momento de cometer el delito, y también podía controlar sus acciones, tomando en cuenta todas las circunstancias del caso. Al hombre se le imputaron cargos según el inciso A de la parte 3 del artículo 131 del Código Penal de la Federación Rusa: abuso contra quienes aún no han cumplido 18 años, hablando en lenguaje cifrado permitido en YouTube, y al inciso K de la parte 3 del artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa: privación de la vida acompañada de abuso. En conjunto, estos artículos prevén cadena perpetua. El Tribunal del Distrito Lenin de Ekaterimburgo, con base en la solicitud de la investigación, envió al acusado a prisión preventiva hasta el 9 de julio de 2017 con posterior prórroga. Todo el proceso judicial se llevó a cabo a puerta cerrada, ya que el caso involucraba a una niña, que aún no tenía 18 años, pero para la lectura de la sentencia. Aún así dejaron entrar a los periodistas, pero solo permitieron grabar el momento de la lectura de la sentencia. Material adicional estará en Telegram. También en la sala estaba presente la exesposa del acusado. Sentencia final para Andrei Cherniayev. La sentencia se dictó solo el 30 de enero de 2019. En la sala del tribunal, Andrei se comportó de manera sumamente desafiante. Afirmó que el caso penal fue fabricado. Criticó al gobierno, las autoridades y todo el sistema judicial. Como resultado, por orden de los jueces, los alguaciles se lo llevaron. Así fue como habló: no tienen derecho a juzgarme, no estoy familiarizado con los materiales del caso, mis derechos de defensa han sido violados, el caso penal llegó al tribunal en una forma alterada. Se cometió falsificación oficial y manipulación de documentos. Así comenzará la guerra civil, responderán por todo, por quitarle la vida a Olga Medvedeva, a Andrei Cherniayev. Fue sentenciado a 19 años de prisión y en conjunto con el castigo por el ultraje, a 24 años y adicionalmente a 2 años de restricción de libertad. Al mismo tiempo, los primeros 8 años de la condena a Cherniayev debía cumplirlos en prisión, y solo después de eso lo trasladarían a una colonia penitenciaria de régimen estricto. La Fiscalía solicitó 25 años en una colonia penitenciaria de régimen estricto. La posición de la Fiscalía fue explicada por Olga Vdovina. A Cherniayev se le impuso un castigo cercano al límite máximo. Por ahora, la Fiscalía no tiene motivos para apelar. Los familiares de la difunta Olia no expresaron ninguna objeción a la sentencia. Su exesposa también quedó satisfecha con el castigo para el exmarido. Recibió lo que merecía, dijo brevemente a los periodistas. Y el propio Cherniayev intentó durante muchos años apelar la sentencia sin éxito, incluso en la Corte Suprema, pero todos sus intentos fueron en vano. Hasta ahora sigue en una colonia penitenciaria de régimen estricto. Eso es todo por ahora.
Escriban comentarios, den like, dislike y vean otros videos en el canal. Salen nuevos videos aunque no siempre reciban notificaciones al respecto.